Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. Creando perfección en la industria de la piratería. Producción Shark. En MP3. Le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que él hacía. Ha llegado hasta ti. Ha llegado hasta ti. Y con ello, un equipo de sonido que siempre está a la vanguardia. Estamos completamente listos y preparados. Es hora de dar inicio. Hola chicos, ¿cómo están? Y hoy les vamos a hablar sobre las producciones intelectuales significativas de los mayas, aztecas e incas. Comencemos. Gracias a que las culturas nativas y pueblos originales existieron, y aquí tienen sus propios lugares y tiempos, los cuales estos ayudaron a desarrollar su forma de vida y también que generaran culturas que darían sentido a su existencia. Existen importantes culturas las cuales tienen un registro, ya sea por conquistas, hallazgos, tradiciones orales y más. Algunos de estos ejemplos serían que en América Latina estaban los mayas y aztecas y en Centroamérica que estaban los incas. Similitudes entre estas culturas fueron que las civilizaciones que desarrollaron en diversas culturas tenían un contexto temporal, geográfico, ambiental, político, económico, etc. Todos sabíamos que entre estas culturas en la organización de su vida tenían mayoría de diferencias, pero había una que tenían de similitud, que era el gobierno, ya que se organizaba de forma teocrática que basa en la independencia económica a base de agricultura y el comercio, también el crecimiento de territorio mediante conquistas y la invasión científica y cultural. Bueno, para analizar la importancia que tuvieron estas civilizaciones, es necesario profundizar en sus aportes intelectuales, en qué medidas estos permitían un mayor desarrollo de las poblaciones. La mitología de la civilización azteca tenía una leyenda que cuenta el origen y presencia de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Ahora pasemos a otra de las diferencias de esta cultura, que se identificaba con el tiempo según se movía. Gracias a que la concepción del tiempo y calendarios, ellos sabían que estos eventos eran cíclicos y los cuales se podían repetir de una manera. La lectura del tiempo se medía por ciclos de la luna o el movimiento del sol. Como muchos de los astros consideraban que eran dioses y el tiempo era un asunto estrictamente divino, si analizamos los calendarios en las tres culturas, se podría decir que el calendario azteca tenía 365 días que se distribuían en 18 meses. El calendario maya, que tiene 260 días distribuido en 20 meses. Y por otro lado, el calendario inca, que tiene 360 días y se distribuía en 12 meses. Por otro lado, los incas tenían otra idea, era que los astros tenían relaciones con las lecturas y concepción de los tiempos. La idea de arriba y abajo se evidenciaba en las relaciones del tiempo y espacio, que proyectaba la jerarquización social y distribución de sus pueblos. Con esta relación entre tiempo y espacio era del punto de partida donde todos aquellos que se podía entender o conocer, y ellos tenían sus tres principios que eran Amaquilla, Amayuya y Amashua, que significaba no ser ocio, no mentir y no robar. En cambio, los mayas contaban con el sistema de vigesimal, el cual usaba el cero en el calendario, el cual representaba la ausencia de unidades, el cual fue empleado en el calendario de astronomía y comercio. En el ámbito de la medicina, la trepanación craneales fueron utilizadas por los incas en caso de momificación o también tratamientos médicos como tumores u otro tipo de enfermedades que comprometían el cerebro. Para la cultura maya concebían las enfermedades como un desequilibrio del cuerpo. Por esto emplearon plantas como el cacao, el tabaco, los hongos, el copal y la chaya, entre otras especies, para tratar las dolencias y males de la población. Dado ya conocido la mayoría de información, pasemos a la cultura maya, la cual alcanzó el esplendor en el 500 después de Cristo y el 1200 después de Cristo, en el periodo mesoamericano, que se conocía como el clásico, en contraposición a los planteamientos de estudios en el siglo XX.
Aquí no se divide entre sacerdotes aristocráticos y campesinos, sino que se divide entre variedad de clases sociales. En las clases sociales altas pertenecían un linaje dirigente hereditario patrilineal. Estos ocupaban los palacios cercanos a los templos y tenían caracteres divinos. El gobernante era cabeza de estado y sumos sacerdotes eran las clases administrativas que se encargan de la organización del trabajo, tributos, cumplimiento de actividades, religiosos, militares y comerciantes. En esta sociedad tenían dos clases compuestas, que por su condición de nacimiento eran libres y poseían estatutos ciudadanos que eran Pipitlín y Macehualtín. Los primeros ocupaban los puestos, clases de la administración, sacerdocio y ejército, y tenían acceso a las propiedades privadas de la tierra. Los Macehualtín eran el conjunto de población que estaban a cargo de actividades productivas para el sustento y eran labores artesanales, y ofrecían tributo a Pipiltón en forma de servicio personal, comida y trabajo. Igualmente existían dos clases, que eran Mayeque y Tlacoli. Y para culminar, la cultura inca, el Tahuantinsuyo. Con este nombre era designado al imperio de la civilización inca. A medida que iba creciendo el espacio incaico, había nuevas categorías de señores, con diversos rasgos y atributos. En un escalón social inferior estaban los artesanos Micmac, que eran personas trasladadas de su lugar de origen a diversos lugares del Tahuantinsuyo, pescadores y llanas. Los llanas eran fuerzas de trabajo al servicio del Estado incaico. Aunque esta cultura llegó a alcanzar el gran prestigio y el control sobre los señores subalternos, no llegaron a establecer una verdadera unión entre etnias. Vamos a hacer par de huevos, vamos a hacer cocinar.